El suicidio. Estudio número 12. Vamos a buscar en Mateo 27, versículos 3 al 5, donde leemos: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El suicidio constituye uno de los graves problemas éticos de actualidad, al igual que la eutanasia o muerte asistida, de la cual estaremos hablando oportunamente. Sigue siendo algo impactante en la sociedad cuando una persona se quita la vida. Sin embargo, hay muchas opiniones al respecto que sería bueno que veamos y analicemos a la luz de la Biblia. Según las estadísticas, el suicidio es una de las principales causas de muerte en el mundo, con una incidencia anual de entre 10 y 20 por 100.000 habitantes. En República Dominicana la tasa de suicidios es de 5.9 por cada 100.000 habitantes, según el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de República Dominicana. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, indica que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Esto quiere decir que cada 24 horas mueren 30.000 personas. Esto es algo muy triste y verdaderamente alarmante. No me cabe la menor duda de que el suicidio no es parte del plan de Dios. Es claro que Dios no lo aprueba, así que el suicidio es una cosa del diablo, podríamos decir. Algunos personajes destacados de la Biblia se suicidaron. Pero es importante hacer algunas aclaraciones. En el Antiguo Testamento encontramos el caso de Abimelech, hijo de Gedeón, en Jueces capítulo 9, versículo 54, el cual se suicidó por orgullo masculino. Luego nos encontramos con el caso de Sansón, en Jueces 16, 28 al 30, aunque la intención de Sansón no era el suicidio en sí, sino lograr la muerte de los enemigos de Israel. Se cuenta también el episodio de la muerte de Saúl y de su escudero. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 4 y 5. Ambos murieron echándose sobre su propia espada. En el Antiguo Testamento también encontramos el caso de Ahitofel, en 2 Samuel 17, 23, el cual se suicidó por orgullo personal. Otro caso es el de Zimri, comandante que asesinó al rey Ela y luego prendió fuego al palacio y se suicidó. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 18. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de Judas, quien claramente la Biblia nos dice que estaba bajo la influencia del enemigo. Este se ahorcó después de traicionar a su maestro y señor. En Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, que es el pasaje que nos sirve de base bíblica, se narra la historia del trágico final de este personaje. Judas, lamentablemente, trabajó para el diablo y recibió su salario. Porque la miserable paga que da el diablo a sus cómplices de pecado es la muerte. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Existe una historia muy triste en el pueblo de Israel relacionado con un episodio de suicidio masivo que ocurrió durante un asedio en la fortaleza de Masada en el mes de marzo del año 74 después de Cristo. Casi 1.000 personas tomaron la decisión por sorteo de que 10 de ellos mataran a todo el resto y por sorteo también cuál de los 10 acabaría con la vida de los otros 9 para luego quitarse la vida a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, todo esto para evitar ser prisioneros de los romanos
y así evitar que sus mujeres fueran violadas y además evitar ser convertidos en esclavos. Una terrible decisión. El famoso harakiri es un tipo de ceremonia suicida que formaba parte del código ético de los samuráis y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturados. El harakiri consistía en clavarse un arma corta en el abdomen. Existe una historia que se conoce como la leyenda de los 47 Ronin, que narra la manera como 47 guerreros japoneses de la antigüedad fueron condenados por un tribunal a cometer el famoso harakiri. La historia nos relata el caso de Hitler y sus más cercanos colaboradores, los cuales, durante su derrota en la Segunda Guerra Mundial, tomaron la decisión de suicidarse juntamente con sus esposas y con sus hijos. Más recientemente, en el año de 1978, ocurrió un suicidio masivo en Guyana, donde un grupo de 913 personas, bajo la influencia de un líder religioso llamado Jim Jones, tomaron la fatídica determinación de quitarse la vida con cianuro, acto que incluyó a sus propios hijos. Aunque en realidad se ha considerado como un homicidio masivo más que como un suicidio, ya que las personas estaban bajo el dominio absoluto de su líder, un ser humano totalmente fanatizado. El suicidio es un recurso desesperado de alguien que piensa que quitándose la vida dejará de sufrir. Piensa que todo lo que le molesta en este mundo ya no le molestará más. Hemos enseñado, como la Biblia lo enseña, que hay vida después de la muerte. Así que lo único que se hace con el suicidio es pasar con el problema a la otra vida. Y desde ese lugar sí que ya no se puede resolver ninguna situación de esta vida terrenal. Lo cierto es que el panorama del suicidio es algo verdaderamente trágico por todo lo que deja a su paso. El suicidio afecta a la vida de los familiares y de los amigos. El suicidio definitivamente no es un buen ejemplo para nadie. Vamos a ver en primer lugar algunas consideraciones acerca del suicidio. Existen personas que amenazan con quitarse la vida solo para llamar la atención de los que son sus familiares, de los que son sus amigos. Y esta es una forma de que esta persona evidencie que no está contento consigo mismo y que de alguna manera se siente rechazado. Evidencia así graves problemas de autoestima. Pero existen los que casi llegan a consumar el hecho y pasan así a ser considerados como de alto riesgo, necesitando ayuda profesional inmediata. Por lo general, este es un problema que se presenta en personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que no se han arrepentido y por lo tanto tienen un gran vacío espiritual. Toda persona que considera el quitarse la vida como una salida a sus problemas no conoce a Dios y necesita desesperadamente recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Cuando una persona no ha sido formada en un hogar cristiano, puede degenerar en pensamientos destructivos tanto para sí misma como contra los demás, ya que considera la vida de forma materialista y en estados de crisis verá poco o ningún sentido a la existencia. Pensará que no vale la pena seguir viviendo y tomará la fatal decisión de terminar con su vida para salir así del problema, porque piensa que el mundo se acaba para el que se muere. El psiquiatra encontrará un terreno muy difícil
a lidiar con personas que consideran la vida como algo limitado al ámbito terrenal. Personas que solo piensan en el aquí y el ahora. Por lo general, estas personas piensan de ellos mismos en el mismo orden en que piensan acerca de un gato o de un perro. Creen que la vida se circunscribe solo a lo que puedan lograr en esta vida y nada más. Por lo tanto, no lo pensarán dos veces para suicidarse. Mire, lo que queremos decir es que los valores espirituales y morales de un individuo le ayudarán en el momento de preservar su vida y de no atentar contra ella. El instinto de autopreservación es lo último que una persona pierde. Cuando ese instinto desaparece del ser humano, entonces se puede convertir en alguien que actúa sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de temor. Existen personas que se entregan a una causa ideológica, hablando en este sentido, ¿verdad? Esto les nubla todo sentido de sí mismos. Se convierten en fanáticos, en personas que no piensan por ellos mismos. Y son capaces de cometer los más atroces crímenes. Por ejemplo, utilizando su propio cuerpo repleto de explosivos como arma letal, como es el caso del terrorismo, del que la humanidad es víctima en el día de hoy. En segundo lugar, veamos el suicidio entre personas creyentes. El suicidio es y será un grave pecado ante los ojos del Señor. Por lo tanto, a mí en lo particular me resulta muy cuestionable que un cristiano se quite la vida. No puedo dejar de pensar acerca de las dudas que me vienen a la mente cuando esto ocurre. Por muy difíciles que sean las circunstancias en la vida de un verdadero cristiano, no creo que se justifica el suicidio. Es duro este pensamiento, pero creo que el cristiano debe esperar que sea Dios quien le quite la vida. En la Biblia tenemos el caso de Job, que pasó por las más espantosas circunstancias por las que un creyente puede pasar. Y aunque se deseó la muerte y maldijo el día en que nació, según Job 3, pero nunca atentó contra su vida. En el caso de que un cristiano tenga pensamientos suicidas, no significa que llegará a materializarlos, por aquello de que el cristiano puede ser tentado, lo cual no significa que esté obligado a acceder a la tentación. Pues la Biblia nos dice respecto de esto lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. 1 Corintios 10:13. Sin embargo, el suicidio puede ser un gran problema con el que hay que lidiar y resolver. No solo con la terapia profesional, sino buscando el auxilio espiritual en una vida devocional activa. Pero no me imagino a una persona que ha vivido la vida cristiana y ha demostrado con su testimonio una fe inquebrantable, quitándose la vida. Es cierto que el creyente puede ser víctima de la depresión en un momento de su vida, pero no debemos olvidar que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El Señor no dejará que un creyente cometa suicidio, pues le ha pedido al Padre Dios lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. El cristiano no puede pertenecer al grupo de individuos que toman una decisión tan fatal como la del suicidio, sino al grupo de individuos que perseveran hasta el fin.
no importando las cosas que sobrevengan en su vida. No debemos olvidar que las demandas del Evangelio son extremadamente altas, a tal grado que el Señor llegó a expresarse de la siguiente manera. Fíjese cómo dice el Señor Jesucristo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29 y 30. No podemos vivir la vida cristiana basados en nuestros propios criterios. No podemos dejarnos deslizar por nuestras emociones ni por nuestros pensamientos. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. El creyente que conoce las Sagradas Escrituras sabe que vivimos en un mundo lleno de maldad y que este mundo irá de mal en peor, pero que nos aguarda un final feliz en el seguro retorno de Cristo a la tierra. Este pensamiento es el que norma y debe normar la vida de un cristiano, lo cual lo hace pasar por los más duros momentos, confiando en el socorro oportuno del Señor. Finalmente, ¿qué nos dice la Biblia acerca del suicidio? El suicidio ocurre siempre en una persona que está enojada con Dios, en una persona que está enojada consigo mismo o que está enojada con otras personas. El suicidio es totalmente contrario a los planes que Dios tiene para el hombre. Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Estas palabras del Señor en favor de su pueblo Israel las podemos unir con las palabras dichas en favor del hombre pecador en sentido general, para el que el Señor tiene también magníficos deseos de realización. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. La Biblia nos habla de la santidad de la vida. El quinto mandamiento del Decálogo reza de la siguiente manera: no matarás. Éxodo 20:13. Y se refiere al homicidio, se refiere a matar con violencia. Dios procura con esto salvaguardar la vida del ser humano, que el hombre entienda que la vida humana es sagrada. Este mandamiento no incluye la muerte por accidente ni la muerte por defensa propia o la pena de muerte. Y se discute si esta definición excluye la muerte que ocurre por causa de la guerra. Pero debemos entender que hay guerras que son estrictamente ineludibles, o sea, necesarias. De una cosa estamos seguros, y es que el mandamiento no matarás incluye el suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio es el asesinato de uno mismo, siempre y cuando se realice en plena conciencia, en pleno uso de las facultades mentales. Decimos esto último porque se puede dar el caso de que una persona se quite la vida fuera de sus cabales. Con relación al cristiano, debemos decir que no son las circunstancias ni las situaciones de la vida las que deben determinar sus acciones, sino que el cristiano está en la obligación de descubrir siempre cuál es la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia por la que esté pasando. Esta voluntad de Dios se puede conocer básicamente estudiando la Biblia y orando. Herramientas que el Espíritu Santo, que está en el creyente,
utilizará para guiarle a toda verdad. Que Dios te bendiga.